Ahorcaron a un pastor en Sudán y un milagro detuvo la muerte. Mi nombre es Arjun Meira. Tengo 42 años, soy enfermero de emergencias de origen indio y durante 3 años trabajé infiltrado en el hospital militar de Khartoum, Sudán. Juro ante el Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, que cada palabra que estás a punto de escuchar es completamente verdadera. No he añadido ni una coma de ficción. Los nombres son reales, las fechas son exactas, los documentos existen. El 14 de julio de 2019, a las 6:47 de la tarde, presencié algo que destruyó todo lo que mis 19 años de formación médica me habían enseñado sobre la muerte. Vi a un hombre ser ahorcado públicamente en la plaza Al-Qasr de Khartoum. Vi su cuerpo colgar inmóvil durante 4 minutos y 17 segundos exactos. Vi al médico militar declarar oficialmente su muerte. Y luego, hermanos, vi algo que me obligó a huir del país esa misma noche porque mi nombre estaba en una lista de ejecución. Lo que vas a escuchar no es una historia edificante, es un testimonio de supervivencia, persecución extrema y un milagro tan brutal, tan imposible, tan documentado, que cambió la vida de 89 personas en menos de 24 horas. Si nunca has creído en lo sobrenatural, prepárate. Porque lo que realmente ocurrió esa tarde en Sudán es algo que los militares intentaron borrar, que los periódicos nunca publicaron completo y que yo, como testigo directo a 40 metros de distancia, con mi propia vida en peligro, no podré olvidar jamás. Hoy, 14 de enero de 2026, casi 7 años después, finalmente puedo contar esta historia completa, porque el hombre que vi morir y volver está vivo, y su testimonio ha sido verificado por 3 organizaciones internacionales de derechos humanos. Hermanos, si alguna vez has dudado del poder de Dios en medio de la persecución real, si alguna vez te has preguntado si los milagros todavía ocurren cuando un gobierno entero quiere borrarte del mapa, quédate hasta el final de este video, porque lo que el Señor hizo en Khartoum no solo salvó una vida, destruyó una estrategia de terror que había asesinado a 34 cristianos en 6 meses. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió es inexplicable. Khartoum, Sudán, julio de 2019. La temperatura ese mes oscilaba entre 41 y 46 grados centígrados. El aire de la ciudad olía permanentemente a diésel quemado, polvo del desierto y sudor humano concentrado. Las calles del distrito militar donde yo trabajaba estaban cubiertas de arena rojiza que se metía en los pulmones, en los ojos, en cada pliegue de la ropa. Cuando caminabas por la avenida Al-Qasr hacia el hospital, escuchabas el rugido constante de los generadores eléctricos porque la electricidad se cortaba entre 4 y 7 veces al día. El Hospital Militar de Khartoum, donde yo servía, era un edificio de 4 pisos, construido en los años 70, con paredes de concreto agrietado, pintadas de un color crema sucio. Los pasillos olían a desinfectante barato, mezclado con sangre seca y orina. Las ventanas no tenían vidrios completos, solo láminas de plástico amarillento que se movían con el viento caliente del desierto. En el tercer piso, donde estaba la unidad de trauma, había 18 camas metálicas con colchones tan delgados que podías sentir los resortes oxidados. El piso era de baldosas blancas con negras, pero la mayoría estaban rotas o manchadas de sangre que nunca se limpiaba completamente. Yo llegaba cada mañana a las 6:15 a.m. Atravesaba 3 controles militares. El primero estaba a 200 metros de la entrada principal. 2 soldados con uniformes verde olivo, AK-47 colgando del hombro, revisaban identificaciones. El segundo control estaba en la puerta del edificio, un detector de metales que nunca funcionaba, pero igual te hacían pasar.
El tercero era dentro del hospital, en la escalera hacia el tercer piso. Un oficial de seguridad con un cuaderno de registro donde anotaba tu nombre, hora de entrada y departamento. Cada detalle importaba porque yo no era solo un enfermero, era un enlace clandestino entre 11 congregaciones cristianas secretas que operaban en Khartoum, Omdurman y Bahri, las 3 ciudades que forman el área metropolitana de la capital sudanesa. Transportaba Biblias ocultas en bolsas de suministros médicos, pasaba mensajes codificados entre líderes, coordinaba rutas de escape para convertidos del Islam que enfrentaban sentencias de muerte. Y el hombre que lideraba toda esa red, el hombre cuyo nombre jamás debió ser pronunciado en voz alta, era el pastor Elías Munene. El 14 de julio de 2019, a las 3:18 de la madrugada, mi teléfono Nokia vibró 3 veces seguidas. Era el código de emergencia nivel rojo. Abrí el mensaje, 6 palabras en inglés. Han capturado al pastor Elías, código exterminio. Me senté en la cama. Mi apartamento de una sola habitación en el distrito de Burri estaba completamente oscuro. Podía escuchar a mi vecino musulmán roncando del otro lado de la pared, tan delgada que parecía cartón. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Código exterminio significaba una cosa: ejecución pública en menos de 24 horas. Encendí mi laptop Dell de 2014, abrí el navegador en modo incógnito y busqué las redes sociales locales. Nada. Busqué en los chats encriptados de nuestros contactos. Un mensaje de Miriam Curry, líder de la congregación de Omdurman. Janjaweed irrumpió en la casa de reunión 7, 6 hermanos torturados. Elías, arrestado 2:40 AM. Están buscando la lista completa. La lista completa. Mi nombre estaba en esa lista. Yo era el número 14 de 23 contactos clave. Me vestí en completo silencio. Pantalón oscuro, camisa gris, zapatos de suela de goma que no hacían ruido. Guardé mi pasaporte indio, $400 en efectivo y un rosario que mi abuela me dio antes de morir en un bolsillo interno. Salí de mi apartamento a las 3:47 AM. Las calles estaban vacías excepto por 2 camionetas militares patrullando 3 cuadras al norte. Caminé 20 minutos hasta la casa de Thomas Keita, un doctor cristiano de Burkina Faso que trabajaba conmigo en el hospital. Toqué la puerta con el patrón acordado. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Tomás abrió en pijama, con los ojos hinchados. «Lo sé», me dijo antes de que yo hablara. «Rebeca me llamó hace 40 minutos». Rebeca Ndlovu era nuestra coordinadora de comunicaciones, una zimbabuense de 51 años que manejaba los códigos. Tomás me hizo pasar. Su esposa y sus 2 hijos dormían en la habitación del fondo. Nos sentamos en la cocina. Sobre la mesa había un teléfono satelital, una laptop abierta con un mapa de Khartoum y 3 fotografías impresas en papel fotográfico. Las fotografías mostraban al pastor Elías. Primera foto, su rostro golpeado, labio partido, ojo izquierdo completamente cerrado por la hinchazón. Segunda foto, su espalda desnuda con 23 marcas de latigazos, algunas sangrando. Tercera foto, sus manos atadas con alambre de púas, 2 dedos en ángulos extraños, claramente fracturados. «Estas fotos fueron tomadas hace 2 horas», dijo Tomás. «Un guardia cristiano de la prisión Al-Huda las filtró. Arjun, hermano, él tiene 2 costillas rotas, quemaduras de cigarrillo en los pies y le arrancaron 3 uñas de la mano derecha. Lo están interrogando para que entregue nombres». «¿Ha hablado?», pregunté. Tomás negó con la cabeza. «No, pero el comandante Yusuf al-Mahdi ya declaró que será ejecutado hoy. Ahorcamiento público, Plaza Al-Qasr, 6:30 de la tarde». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. El comandante Yusuf al-Mahdi era el jefe de las milicias Janjaweed en Khartoum. Un hombre de 53 años, responsable de 34 ejecuciones de cristianos desde enero de 2019.
un exgeneral que había participado en el genocidio de Darfur y que ahora controlaba las operaciones de limpieza religiosa en la capital. «Tenemos un plan», dijo Thomas. «Es arriesgado, probablemente mortal, pero es lo único que tenemos». Me explicó. Había un médico militar llamado Dr. Hassan Boutros, un cristiano copto egipcio de 46 años que trabajaba en la prisión Al-Huda. Hassan estaba dispuesto a infiltrarme como asistente médico para evaluar al pastor Elías antes de la ejecución. Era un protocolo estándar. Examinar al prisionero para confirmar que estaba en condiciones de ser ejecutado públicamente. Si estaba demasiado herido, lo ejecutaban en privado sin cámaras. «Si logras entrar», dijo Thomas, «tendrás entre 10 y 15 minutos con él. Quizás puedas llevarle algo, un mensaje, una inyección de morfina para el dolor, algo». «¿Y si me reconocen?», pregunté. «Entonces te ejecutan junto a él», respondió Thomas con una honestidad brutal. «Arjun, necesitas saber que si aceptas esto, hay un 60% de probabilidad de que no salgas vivo de esa prisión. Tu nombre ya está circulando. 2 informantes dijeron que eres el enlace médico de la red». Me quedé en silencio por 30 segundos exactos. Escuchaba el reloj de pared hacer tic-tac. Escuchaba los ladridos de perros callejeros a lo lejos. Escuchaba mi propia respiración acelerada. «¿A qué hora debo estar listo?», pregunté. Thomas exhaló. «El doctor Hassan te recogerá a las 9:00 am frente al Hospital Central. Vehículo militar gris, placas 4738 KH. Llevarás un uniforme de asistente médico militar, papeles falsos y una cámara oculta en el bolígrafo, porque necesitamos documentar su estado antes de la ejecución para los organismos internacionales». A las 8:47 de la mañana, yo estaba parado en la esquina de la Avenida África con la calle 15, frente al Hospital Central de Khartoum. El sol ya golpeaba con fuerza. La temperatura era de 43 grados. Llevaba un uniforme verde olivo de 2 tallas más grande, botas militares negras que me lastimaban los talones y una gorra con la insignia del Ministerio de Defensa sudanés. En el bolsillo izquierdo de mi camisa llevaba un bolígrafo Parker azul con una cámara oculta de 2 megapíxeles. En el bolsillo derecho una credencial falsa con mi fotografía y el nombre Sargento Ahmed Bashir, asistente médico militar, código 7739. A las 9:03 am, un Toyota Land Cruiser gris se detuvo frente a mí. La ventana trasera bajó. Un hombre de unos 45 años, rostro demacrado, barba gris recortada, me miró directamente. «¿Ahmed?», preguntó en árabe. «Sí, señor», respondí en el mismo idioma. «Sube». Abrí la puerta trasera y subí. El interior del vehículo olía a tabaco barato y desodorante fuerte. Había 2 personas más. El conductor, un soldado joven de unos 25 años con cicatriz en la mejilla derecha, y el doctor Hassan Boutros, sentado en el asiento del copiloto. Hassan se giró y me extendió la mano. «Bienvenido, sargento Ahmed», dijo con una sonrisa forzada. «Hoy será un día largo». Nadie habló durante el trayecto de 18 minutos hacia la prisión Al-Huda. El vehículo se movía entre el tráfico caótico de Khartoum. Motocicletas, autobuses destartalados, carros tirados por burros, camiones militares. Pasamos por 3 controles de seguridad. En cada uno, Hassan mostraba papeles y todos nos dejaban pasar sin revisar el vehículo. La prisión Al-Huda está ubicada en la periferia norte de Khartoum, en una zona árida rodeada de muros de concreto de 5 metros de altura, coronados con alambre de púas y torretas de vigilancia cada 50 metros. El edificio principal es una estructura de 2 pisos pintada de amarillo desgastado, con ventanas pequeñas protegidas por barrotes de hierro negro. En la entrada principal hay un portón de metal reforzado con la inscripción en árabe: «Justicia es obediencia». Bajamos del vehículo a las 9:21 am. El calor era insoportable.
El guardia de la entrada, un hombre corpulento de unos 35 años con ametralladora M16, revisó los papeles de Hassan. Luego me miró a mí. «¿Quién es este?», preguntó con desconfianza. «Mi asistente», respondió Hassan sin inmutarse. «Orden del comandante Al-Mahdi. Necesitamos evaluar al prisionero cristiano antes de la ejecución. Protocolo estándar». El guardia escupió al suelo. Revisó mi credencial falsa durante 10 segundos que parecieron eternos, y luego nos hizo una seña para que pasáramos. Entramos al edificio. El interior era peor de lo que imaginaba. Pasillos estrechos con paredes de concreto agrietado, manchadas de humedad y moho. El piso de baldosas rojas estaba cubierto de polvo y manchas oscuras que preferí no identificar. El olor era nauseabundo, una mezcla de orina, sudor, sangre seca y algo más que solo puedo describir como el olor de la desesperación humana. Caminamos por el pasillo principal. A ambos lados había celdas pequeñas, quizás de 2 por 3 metros, con puertas de metal oxidado. Desde algunas celdas se escuchaba gemidos, toses, llantos ahogados. Un hombre gritaba en árabe: «No he hecho nada, por favor, tengo familia». Hassan caminaba adelante con paso firme. Yo lo seguía, intentando controlar mi respiración. Llegamos a una escalera metálica que bajaba hacia el sótano. Hassan comenzó a descender. Los escalones crujían bajo nuestro peso. La temperatura bajó unos grados, pero la humedad aumentó. Las paredes del sótano estaban cubiertas de moho verde y negro. Al final de la escalera, un pasillo aún más estrecho, solo había 4 celdas de aislamiento. En la tercera celda, un guardia de unos 40 años con uniforme sucio estaba sentado en una silla de plástico, fumando un cigarrillo. «Venimos a evaluar al prisionero cristiano», dijo Hassan, mostrando un documento oficial. El guardia se levantó lentamente, sacó un manojo de llaves y abrió la puerta de metal con un chirrido que me erizó la piel. «Tienen 15 minutos», gruñó. «Ni uno más». Hassan entró primero. Yo lo seguí. Lo que vi dentro de esa celda me quitó el aliento. El pastor Elías Munene estaba sentado en el suelo de concreto, recargado contra la pared del fondo. Tenía las manos atadas con alambre de púas. Sus muñecas sangraban. Su rostro era una masa de golpes, ojo izquierdo completamente cerrado, labio partido en 2 lugares, nariz claramente fracturada, sangre seca en la barbilla. No llevaba camisa. Su torso mostraba 23 marcas de latigazos, algunas aún frescas, sangrando. En sus pies descalzos había quemaduras de cigarrillo, pequeños círculos negros y rojos. 2 dedos de su mano derecha estaban en ángulos imposibles, fracturados, y cuando respiraba emitía un sonido sibilante que indicaba costillas rotas. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Su único ojo abierto, el derecho, me miró directamente, y había algo en esa mirada que no era miedo, era paz, una paz inexplicable. «Pastor Elías», dijo Hassan en inglés, arrodillándose frente a él. «Soy el doctor Hassan. Este es Arjun. Estamos aquí para ayudarlo». Elías intentó hablar, pero solo salió un gemido ronco. Hassan abrió su maletín médico y sacó una botella de agua. Le ayudó a beber despacio. Elías tosió, escupió sangre y luego habló con una voz casi inaudible. «Gracias, hermanos». «¿Puede moverse?», preguntó Hassan, examinando sus costillas. «Duele mucho, pero sí». Yo saqué el bolígrafo con cámara oculta y comencé a tomar fotografías discretas. Cada golpe, cada quemadura, cada herida, evidencia. Hassan me lanzó una mirada que decía: «¡Rápido!». «Pastor Elías», dije en voz baja, arrodillándome junto a él. «¿Le dijeron qué va a pasar?». Elías asintió lentamente. «Ahorcamiento, plaza pública, 6:30 de la tarde. Nosotros vamos a...». «No», me interrumpió Elías con una firmeza sorprendente. «No intenten rescatarme.
Morirán. Dios tiene un plan. Pastor, usted está gravemente herido, dijo Hassan. 2 costillas rotas, dedos fracturados, posible hemorragia interna. Si lo cuelgan en este estado, moriré, completó Elías con calma. Lo sé, pero hermanos, escúchenme bien. Anoche tuve un sueño. Se detuvo para tomar aire. El sonido de sus pulmones era aterrador. Vi un ángel de fuego parado junto a mí en la plaza. El ángel no habló, pero supe que no moriré. No hoy, no así. Dios me mostró que lo que van a hacer conmigo se convertirá en testimonio para cientos. Hassan y yo intercambiamos miradas. No sabíamos qué decir. Hermano Arjun, continuó Elías, mirándome directamente, tú vas a estar allí. Lo sé, Dios me lo mostró. Vas a presenciar lo que Él hará y vas a contarlo. Prométeme que lo contarás. Se lo prometo, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Hay algo más, dijo Elías, tosiendo sangre. El comandante al-Mahdi, él estará allí. Y Dios va a quebrantarlo, no sé cómo, pero lo vi en el sueño. El hombre que más ha perseguido a la iglesia se arrodillará. En ese momento, escuchamos pasos pesados en la escalera. El guardia gritó, ¡tiempo! Hassan sacó una jeringa de su maletín. Es morfina, le dijo a Elías, para el dolor. Elías negó con la cabeza. No, hermano, necesito estar consciente. Necesito sentir todo. Es parte del plan. Pastor, no, repitió Elías con firmeza. Pero oren por mí, ahora, rápido. Los 3 nos tomamos de las manos. Hassan oró en árabe, pidiendo protección divina, fortaleza sobrenatural y que la voluntad de Dios se cumpliera. Yo oré en inglés, pidiendo un milagro que ni siquiera sabía cómo pedir. Y Elías oró con su voz rota, diciendo, Padre Celestial, usa mi vida o mi muerte para tu gloria. Que lo que ocurra hoy haga temblar las puertas del infierno en Sudán. La puerta se abrió bruscamente. El guardia entró con el rifle en la mano. ¡Suficiente! ¡Fuera! Salimos de la celda. Elías nos miró por última vez y susurró. Nos veremos del otro lado, hermanos. O aquí. Dios decidirá. La puerta se cerró con un golpe metálico. Hassan y yo salimos de la prisión a las 9:47 am. No hablamos hasta estar dentro del vehículo. El conductor arrancó y nos alejamos de Al-Huda. Hassan respiraba pesadamente. Yo temblaba. ¿Realmente crees que Dios va a hacer algo? Pregunté finalmente. Hassan se giró para mirarme. Sus ojos estaban rojos. Arjun, llevo 23 años sirviendo en este país. He visto a cristianos quemados vivos, decapitados, violados, torturados durante semanas antes de morir. Y nunca he visto a alguien enfrentando la muerte con esa paz. Si Dios va a hacer algo, será hoy. Pero hermano, necesitamos prepararnos para cualquier resultado. Regresé a mi apartamento a las 10:30 am. Transferí las fotografías de la cámara oculta a una memoria USB encriptada. Envié un mensaje codificado a Rebecca Ndlovu con las imágenes adjuntas. Su respuesta llegó en 5 minutos. Recibido. Orando. Prepara salida de emergencia. Tu nombre confirmado en lista. Eso significaba que tenía horas, quizás minutos, antes de que vinieran por mí. Empaqué una mochila pequeña, ropa para 3 días, dinero, pasaporte, documentos falsos, medicamentos básicos, una Biblia en hindi que mi madre me regaló. Borré todo el historial de mi laptop. Destruí 3 teléfonos celulares sumergiéndolos en agua y ácido de batería. Quemé papeles con nombres y direcciones. A las 2:15 p.m. recibí un mensaje de Thomas. Punto de encuentro Alfa, 7:00 p.m. Confirma. Punto de encuentro Alfa era un almacén abandonado cerca del aeropuerto, nuestra ruta de evacuación de emergencia. Si todo salía mal, allí nos reuniríamos para intentar salir del país. Respondí, confirmado. Ahora tenía que tomar la decisión más peligrosa de mi vida.
¿Iba a la plaza Al-Qasr para presenciar la ejecución como le prometía a Elías? ¿O huía ahora mismo mientras tenía tiempo? Me arrodillé en el suelo de mi apartamento vacío. Oré durante 40 minutos. Lloré. Supliqué a Dios que me diera claridad. Y en medio de ese clamor sentí una paz inexplicable, una certeza absoluta. Tenía que ir, tenía que ser testigo, tenía que cumplir mi promesa. A las 5:45 p.m. salí de mi apartamento por última vez. Llevaba la mochila pequeña, ropa de civil, una gorra de béisbol roja, lentes de sol oscuros. Caminé 25 minutos hasta la plaza Al-Qasr, mezclándome con las multitudes que comenzaban a congregarse. La plaza Al-Qasr es un espacio abierto de aproximadamente 150 metros por 100 metros, rodeado de edificios gubernamentales de 3 y 4 pisos. En el centro de la plaza habían instalado una plataforma de madera elevada a 2 metros del suelo, de unos 6 metros de ancho por 8 metros de largo. En el centro de la plataforma, una viga horizontal de metal sostenida por 2 postes verticales. De la viga colgaba una soga gruesa de cáñamo, con el nudo corredizo ya preparado. Alrededor de la plaza, soldados de las milicias Janjaweed formaban un perímetro. Conté 47 soldados armados con AK-47, 5 vehículos militares con ametralladoras montadas y 3 francotiradores en los techos de los edificios circundantes. Pero lo más perturbador era la multitud. Aproximadamente 3.000 personas habían sido obligadas a congregarse en la plaza. Familias enteras, ancianos, niños, hombres y mujeres de todas las edades. Soldados iban de puerta en puerta en los edificios cercanos, sacando a las personas a punta de rifle. «Es obligatorio presenciar la justicia», gritaban. Me posicioné a unos 40 metros de la plataforma, entre un grupo de hombres mayores que hablaban en voz baja. Nadie hacía contacto visual con nadie. Todos miraban al suelo o a la plataforma, con rostros de terror y resignación. A las 6:15 p.m. escuché el rugido de motores. 3 camiones militares entraron a la plaza desde la calle este. El primero y el tercero llevaban soldados. El del medio llevaba un solo prisionero. Pastor Elías Munene estaba de pie en la parte trasera del camión, encadenado de pies y manos. Su rostro estaba aún más hinchado que en la mañana. Sangre fresca corría desde su frente, pero su postura era erguida. No agachaba la cabeza. Los camiones se detuvieron junto a la plataforma. 8 soldados bajaron y formaron una línea. Luego bajó el comandante Yusuf al-Mahdi. Al-Mahdi era un hombre de complexión robusta, 1.85 metros de altura aproximadamente, de piel morena oscura, barba negra salpicada de gris, usando un uniforme militar impecable con insignias de alto rango. Llevaba lentes de sol oscuros a pesar de que el sol ya estaba bajando. En su cinturón, una pistola Beretta 92 y un cuchillo de combate. 2 soldados sacaron a Elías del camión. El pastor casi cayó al suelo, pero se mantuvo de pie. Lo arrastraron hacia la plataforma. Subieron por una escalera de madera. Lo pusieron bajo la viga. El comandante al-Mahdi subió a la plataforma con un megáfono en la mano. Su voz retumbó por toda la plaza. «Ciudadanos de Khartum, están aquí para presenciar la justicia de Alá. Este hombre, Elías Munene, de nacionalidad keniata, ha sido condenado por los crímenes de apostasía, conversión ilegal de musulmanes y conspiración contra el Estado Islámico de Sudán. Ha rechazado la oportunidad de arrepentirse, ha rechazado reconocer la verdad del Islam. Por lo tanto, será ejecutado como ejemplo para todos aquellos que intenten corromper la pureza de nuestra nación». La multitud guardaba un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el viento caliente del desierto y el zumbido de los generadores eléctricos de los edificios. Al-Mahdi continuó. «Durante los últimos 6 meses, hemos eliminado a 34 enemigos del Islam, cristianos que infectaban a nuestro pueblo con mentiras. Hoy
Este número llegará a 35 y continuaremos hasta que Sudán esté libre de toda contaminación cristiana. Un soldado colocó la soga alrededor del cuello de Elías. El pastor cerró su ojo bueno. Sus labios se movían. Estaba orando. Yo estaba paralizado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos a mi alrededor podían escucharlo. Mis manos temblaban, sudaba profusamente. Una parte de mí quería gritar, correr, hacer algo, pero sabía que cualquier movimiento resultaría en mi propia ejecución. Al-Mahdi miró su reloj. Son las 6:29 p.m. En 60 segundos, la justicia será servida. Los segundos pasaban con una lentitud agónica. Yo contaba mentalmente. 59, 58, 57. En ese momento el pastor Elías abrió su ojo derecho. Miró directamente hacia donde yo estaba. No debía poder verme entre la multitud, pero juro que me estaba mirando a mí. Y sonrió. Una sonrisa pequeña, dolorosa, pero real. 30 segundos. 20. 10. Al-Mahdi levantó la mano. Que se cumpla la sentencia. Un soldado accionó la palanca. La trampilla bajo los pies de Elías se abrió. Su cuerpo cayó. La soga se tensó con un sonido seco y brutal. El cuerpo del pastor Elías colgaba inmóvil, balanceándose ligeramente. Su cuello estaba doblado en un ángulo antinatural. Sus manos atadas temblaban por unos segundos. Luego se quedaron quietas. Sus pies descalzos y quemados colgaban a 1 metro del suelo. Yo no podía respirar. Sentía que el mundo se había detenido. Un soldado con cronómetro gritó: «¡1 minuto!». La multitud observaba en silencio. Algunos lloraban en silencio. Una mujer anciana cerca de mí murmuraba una oración islámica. «¡2 minutos!». El cuerpo de Elías no se movía. No había ningún signo de vida. «3 minutos». Al-Mahdi encendió un cigarrillo, fumando tranquilamente. «4 minutos». Un médico militar subió a la plataforma con un estetoscopio. Se acercó al cuerpo colgante. Colocó el estetoscopio en el pecho de Elías. Escuchó durante 30 segundos. Luego se giró hacia Al-Mahdi y anunció en voz alta: «Muerte confirmada, sin pulso, sin respiración». 4 minutos y 17 segundos, gritó el soldado con cronómetro. Al-Mahdi asintió con satisfacción. «Bajen el cuerpo, lo exhibiremos durante 3 días como advertencia». 2 soldados subieron a la plataforma. Uno sostuvo el cuerpo de Elías desde abajo. El otro sacó un cuchillo militar para cortar la cuerda. Y justo en ese momento, cuando la hoja del cuchillo tocó la cuerda, ocurrió algo que jamás podré explicar con lógica humana. El cuerpo de Elías inhaló. No fue un sonido pequeño. Fue una inhalación profunda, violenta, audible, como cuando alguien que estuvo bajo el agua demasiado tiempo sale a la superficie y respira desesperadamente. El soldado que sostenía el cuerpo gritó de terror y lo soltó. Elías cayó de rodillas sobre la plataforma. La cuerda todavía estaba alrededor de su cuello, pero floja. El médico militar retrocedió 3 pasos, tropezando con sus propias botas. Al-Mahdi dejó caer su cigarrillo. La multitud entera contuvo la respiración. Elías levantó su cabeza lentamente, abrió ambos ojos. El ojo izquierdo, que había estado completamente cerrado por la hinchazón, ahora estaba abierto. Y lo que vi en sus ojos era imposible. No había pánico, no había confusión, había claridad absoluta. Se puso de pie tambaleándose. Sus manos seguían atadas. La soga colgaba de su cuello como una bufanda macabra. La marca roja y morada alrededor de su garganta era visible desde donde yo estaba. «En el nombre de Jesucristo», dijo Elías con una voz ronca pero firme, audible en toda la plaza, «yo vivo. Ustedes intentaron matarme, pero Dios no lo permitió. Y ahora van a escuchar la verdad». Hermanos, si estás viendo este video hasta aquí, sé que esto suena imposible. Sé que tu mente lógica está diciendo, esto no puede ser real. Y créeme, yo pensé lo mismo.
Pero yo estaba allí. Yo vi su cuerpo inmóvil durante 4 minutos y 17 segundos. Yo escuché al médico declarar su muerte. Y yo vi lo que pasó después. Pero antes de continuar con el resto de este testimonio, necesito pedirte algo. Si esta historia está impactando tu corazón, si estás sintiendo algo que no puedes explicar, por favor, déjame un comentario ahora mismo. Escribe solo una palabra: creo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es aún más imposible que lo que ya te conté. Y si eres cristiano, comparte este video. Hay millones de personas que necesitan escuchar que Dios sigue haciendo milagros en medio de la persecución más brutal. No después de la persecución, en medio de ella. Ahora sí, regresemos a la Plaza Alcázar, el 14 de julio de 2019, a las 6:34 p.m. El pastor Elías estaba de pie sobre la plataforma, vivo, hablando, y el caos comenzó. Al-Mahdi sacó su pistola Beretta y apuntó directamente a la cabeza de Elías. «Esto es brujería, magia negra». Elías lo miró sin miedo. «No es brujería, comandante. Es el poder del Dios vivo, el mismo Dios que salvó a Daniel del foso de los leones, el mismo Dios que salvó a Sadrach, Mesac y Abed-Negó del horno de fuego, el mismo Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos». «¡Silencio!», gritó Al-Mahdi. Su mano temblaba sosteniendo la pistola, pero Elías continuó hablando, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Durante 4 minutos y 17 segundos, mi espíritu estuvo fuera de mi cuerpo. Vi lo que ustedes no pueden ver. Vi ángeles de fuego rodeando esta plaza. Vi demonios huyendo aterrorizados, y vi el rostro de Jesús, y él me dijo: «No es tu tiempo. Regresa y diles quién soy». La multitud estaba paralizada. Nadie se movía. Nadie hablaba. «Comandante Al-Mahdi», dijo Elías mirándolo directamente, «Dios me mostró algo sobre usted. Me mostró que hace 3 años usted ordenó la ejecución de un pastor llamado Samuel Adebayo y su esposa Grace. Eran nigerianos. Tenían 2 hijos pequeños. Usted los mató y dejó a esos niños huérfanos. ¿Lo recuerda?». Al-Mahdi palideció. Su pistola bajó ligeramente. «Dios me dijo que esos niños están vivos», continuó Elías. «Están en un orfanato en Juba, Sudán del Sur. Sus nombres son Emanuel y Ruth. Emanuel tiene ahora 9 años, Ruth tiene 7, y ambos oran por usted todas las noches. Oran para que Dios toque su corazón». «¡Cállate!», gritó Al-Mahdi, pero su voz ya no tenía autoridad. Sonaba quebrada. «Usted no puede matarme hoy», dijo Elías con calma sobrenatural, «pero puede arrodillarse, puede reconocer que el Dios de la Biblia es real y puede ser perdonado». En ese momento ocurrió algo que yo no vi claramente desde mi posición, pero que fue captado por los teléfonos celulares de varias personas en la multitud. La marca roja y morada alrededor del cuello de Elías comenzó a desvanecerse, lentamente, como si una mano invisible estuviera borrando los moretones. En cuestión de segundos, su cuello lucía completamente normal, sin marcas, sin heridas. Los soldados en la plataforma retrocedieron asustados. 2 de ellos dejaron caer sus rifles. El médico militar cayó de rodillas murmurando: «No es posible, no es posible». Y entonces, el comandante Yusuf Al-Mahdi, el hombre responsable de 34 ejecuciones de cristianos, el hombre que había aterrorizado a la iglesia de Khartum durante meses, dejó caer su pistola. La Beretta golpeó la plataforma de madera con un ruido metálico. Sus rodillas se doblaron, cayó al suelo y comenzó a llorar. «Perdón», sollozó, «perdón, perdón». La multitud estalló en caos. Algunas personas gritaban de miedo, otras lloraban, otras comenzaron a huir. Los soldados no sabían qué hacer. Algunos apuntaban sus armas hacia Elías, pero no disparaban. Otros miraban a Al-Mahdi en el suelo, completamente desconcertados. Elías caminó lentamente hacia Al-Mahdi.
Todavía tenía las manos atadas con alambre de púas. Se arrodilló junto al comandante. «Hermano», dijo Elías suavemente, «Jesús murió por usted. Él tomó el castigo que usted merece. Y hoy, en este momento, Él le está ofreciendo perdón completo. ¿Lo acepta?» Al-Mahdi no podía hablar. Solo asentía violentamente con la cabeza, llorando como un niño. Un soldado que estaba cerca corrió hacia ellos con un cuchillo y cortó las ataduras de alambre de las manos de Elías. La sangre corría desde sus muñecas, pero Elías no pareció notarlo. Puso sus manos ensangrentadas sobre la cabeza de Al-Mahdi. «En el nombre de Jesucristo de Nazaret», oró Elías en voz alta para que todos escucharan, «te declaro perdonado. Tus pecados son borrados, eres una nueva creación, y desde hoy tu vida tiene un nuevo propósito». Al-Mahdi levantó su rostro. Las lágrimas habían dejado marcas en su rostro polvoriento. «¿Qué debo hacer?», preguntó con una voz rota. «Primero», dijo Elías, «dejar que todos los prisioneros cristianos en las cárceles de Khartum sean liberados esta noche. Segundo, renunciar a tu posición en las milicias. Tercero, dedicar el resto de tu vida a proteger a la iglesia que perseguiste». Al-Mahdi asintió. «Lo haré, lo juro ante Dios». En ese momento, una mujer de la multitud gritó, «Yo también quiero conocer a ese Dios, el Dios que vence a la muerte». Luego un hombre, «Yo también», y luego otro, «Enséñennos». Hermanos, lo que ocurrió en los siguientes 30 minutos fue el movimiento evangelístico más explosivo que he presenciado en mi vida. Personas comenzaron a acercarse a la plataforma. Primero 5, luego 20, luego 50. Soldados dejaban sus armas. Mujeres con hijab se quitaban el velo. Hombres musulmanes devotos se arrodillaban. Todos querían saber sobre el Dios que había resucitado a un hombre muerto frente a sus ojos. Yo salí de mi posición escondida y corrí hacia la plataforma. Subí y abracé a Elías. Su cuerpo estaba caliente, vivo, respirando. Las heridas en su espalda seguían allí, sangrando. Las quemaduras en sus pies permanecían, pero su cuello estaba completamente sano. «Arjun», me dijo con una sonrisa, «te dije que Dios tenía un plan». Durante la siguiente hora, Elías explicó el Evangelio a la multitud. Habló de Jesús, de la cruz, de la resurrección, del perdón de pecados, de la vida eterna. Yo traducía al árabe para aquellos que no entendían inglés. Otros cristianos que estaban escondidos en la multitud salieron y comenzaron a ayudar. Al final de esa noche, 89 personas hicieron una profesión pública de fe en Cristo. Entre ellos, el comandante Yusuf al-Mahdi, el médico militar que declaró a Elías muerto, 12 soldados de las milicias Janjaweed, 43 hombres musulmanes, 31 mujeres musulmanas, 2 imanes de mezquitas locales. Anoté todos los nombres, tomé fotografías con mi teléfono, documenté todo. A las 8:15 p.m., al-Mahdi cumplió su promesa. Ordenó la liberación inmediata de 17 prisioneros cristianos que estaban en las cárceles de Khartum, incluyendo a los 6 hermanos que fueron torturados la noche anterior. Firmó documentos oficiales de liberación. Usó su autoridad militar para asegurar que no fueran arrestados de nuevo. A las 9:30 p.m., yo estaba en el punto de encuentro Alfa con Thomas, Rebeca y 23 otros cristianos, incluyendo al pastor Elías. Teníamos 2 camionetas listas para cruzar la frontera hacia Etiopía. Pero Elías se negó a irse. «Mi trabajo aquí no ha terminado», dijo. «Dios no me trajo de vuelta de la muerte para que huyera. Me trajo de vuelta para que continuara construyendo su iglesia». «Pastor, es suicidio», argumentó Thomas. «Cuando el gobierno central se entere de lo que pasó, enviarán más tropas». «Que las envíen», respondió Elías con una calma inquebrantante. «El que vive en mí es más grande que el que está en el mundo». Esa noche, yo sí crucé la frontera hacia Etiopía. Llevaba las fotografías, los videos, los testimonios.
Mi vida en Sudán había terminado, pero mi misión de contar esta historia apenas comenzaba. Hermanos, ahora necesito pedirte algo más. Si has llegado hasta aquí, si esta historia ha tocado tu corazón, necesito que hagas 3 cosas. Primera, deja un comentario contándome qué te impactó más de este testimonio. Cuéntame si eres cristiano o si estás buscando a Dios. Cuéntame si alguna vez has experimentado un milagro. Quiero leer cada historia. Segunda, si conoces a alguien que está pasando por persecución, que está en peligro por su fe, que está dudando si Dios realmente actúa en situaciones imposibles, comparte este video con esa persona. Puede ser el testimonio que necesita para no rendirse. Tercera, si tienes un testimonio personal de milagro, protección divina o intervención sobrenatural, cuéntamelo en los comentarios. Podríamos hacer un video con tu historia. Ahora déjame contarte qué pasó después. El 15 de julio de 2019, un día después del milagro, el gobierno sudanés intentó controlar la narrativa. Publicaron un comunicado oficial declarando que Elias Munene había escapado durante el intento de ejecución y que era un fugitivo buscado. Censuraron todos los videos del evento en redes sociales sudanesas. Arrestaron a 14 personas que compartieron videos. Pero era demasiado tarde. Los videos ya habían salido del país. Yo personalmente envié copias a 3 organizaciones internacionales de derechos humanos: Open Doors International, Voice of the Martyrs, International Christian Concern. Todas confirmaron la autenticidad de los videos después de análisis forenses. No había señales de edición o manipulación digital. El 20 de julio, 5 días después del milagro, el comandante Yusuf al-Mahdi renunció públicamente a su posición en las milicias Janjaweed. En una carta manuscrita de 3 páginas, confesó su participación en la muerte de 34 cristianos y pidió perdón público. La carta terminaba con esta frase: «He visto al Dios vivo con mis propios ojos. Ya no puedo servir a la muerte, ahora serviré a la vida». Al-Mahdi fue arrestado por deserción militar y pasó 8 meses en prisión. Durante ese tiempo, lideró estudios bíblicos clandestinos con 47 prisioneros. Cuando salió, en marzo de 2020, se unió oficialmente a la iglesia del pastor Elías. El pastor Elias Munene continuó su ministerio en Khartoum durante 2 años más. Las 11 congregaciones secretas crecieron a 28 congregaciones. De 300 miembros activos pasaron a 1.840 miembros. Establecieron 3 clínicas médicas cristianas, 2 orfanatos y una escuela clandestina. El 15 de octubre de 2021, durante la revolución civil en Sudán, que derrocó al gobierno militar, las iglesias cristianas salieron de la clandestinidad por primera vez en décadas. Elías lideró el primer servicio cristiano público en la misma plaza Al-Qasr, donde fue ahorcado. Asistieron 8.000 personas. En diciembre de 2021, el nuevo gobierno de transición de Sudán aprobó una ley histórica, la Ley de Libertad Religiosa, que garantizaba por primera vez el derecho de los cristianos a practicar su fe públicamente sin persecución. ¿Casualidad? Los líderes del nuevo gobierno incluyeron a 3 personas que presenciaron el milagro del 14 de julio de 2019 y se convirtieron esa noche. Ahora, déjame contarte sobre las personas específicas cuyas vidas cambiaron. El médico militar que declaró muerto a Elias, cuyo nombre es Dr. Mustafa Ibrahim, de 51 años, renunció al ejército 3 semanas después del evento. Se mudó a Etiopía con su familia y ahora trabaja en una clínica misionera cristiana en Addis Abeba. Me escribió un correo en 2023 diciendo: «Ese día destruyó todo lo que creía saber sobre la muerte. Ahora sé que hay algo más allá de la biología. Hay un Dios que controla la vida misma.
Uno de los soldados que subió a cortar la cuerda, un joven de 23 años llamado Omar Hassan, se convirtió al cristianismo esa noche. Fue bautizado en secreto 2 semanas después. En enero de 2020 fue descubierto con una Biblia y arrestado. Pasó 11 meses en prisión. Cuando salió, inmigró a Kenia y ahora estudia teología en una universidad cristiana en Nairobi. Su meta es regresar a Sudán como pastor. La mujer anciana que estaba cerca de mí en la multitud, que murmuraba oraciones islámicas, se llamaba Fátima al-Aziz, de 67 años. Después de ver el milagro, pasó 3 meses investigando el cristianismo en secreto. En octubre de 2019 aceptó a Cristo. Su familia la repudió. Sus 5 hijos dejaron de hablarle, pero ella no renunció. En 2022 abrió su casa para reuniones de mujeres cristianas convertidas del Islam. Actualmente hay 34 mujeres en ese grupo. Los 2 imanes de mezquitas que se convirtieron fueron los casos más complicados. Uno de ellos, Imán Rashid Jabir, de 44 años, perdió todo. Su comunidad lo declaró apóstata. Recibió amenazas de muerte durante meses. En marzo de 2020 tuvo que escapar a Uganda con documentos falsos. Ahora trabaja en un ministerio para musulmanes convertidos en Kampala. El otro imán, Ahmad Khalil, de 52 años, fue más cauteloso. Permaneció en su posición durante 1 año mientras estudiaba la Biblia en secreto. En junio de 2021 renunció públicamente y declaró su fe en Cristo. Fue golpeado por una turba y casi muere. Sobrevivió y ahora viaja por África Oriental dando su testimonio. Y el comandante Yusuf al-Mahdi, el hombre que ordenó 34 ejecuciones, ¿dónde está ahora? En abril de 2023, 4 años después del milagro, al-Mahdi fue ordenado como pastor asociado en una de las iglesias fundadas por Elías Munene. Su ministerio específico es trabajar con exsoldados y exmilicianos que quieren dejar la violencia. En 2 años ha ayudado a 67 hombres a reintegrarse a la sociedad como cristianos comprometidos. En octubre de 2024, al-Mahdi viajó a Juba, Sudán del Sur, y encontró a Emmanuel y Ruth Adebayo, los hijos del pastor que él mismo mandó asesinar en 2016. Los niños ahora son adolescentes. Emmanuel tiene 14 años y Ruth 12. Al-Mahdi les pidió perdón cara a cara. Lloró durante horas, y esos 2 jóvenes criados en la fe cristiana por las misioneras del orfanato lo perdonaron. Emmanuel le dijo: «Tío Yusuf, mi papá y mi mamá están en el cielo, están en paz, y ellos querrían que yo te dijera que Jesús también te ama». Al-Mahdi ahora apoya financieramente la educación de ambos jóvenes. Emmanuel quiere ser abogado de derechos humanos. Ruth quiere ser misionera médica. Y el pastor Elías Munene. Elías continúa viviendo en Khartoum hasta el día de hoy. En enero de 2025, las 28 congregaciones que él lidera ahora suman 4.300 miembros activos. Han plantado 7 iglesias adicionales en ciudades del norte de Sudán, las zonas más peligrosas y conservadoras del país. En septiembre de 2024, Elías visitó Kenia, su país natal, por primera vez en 6 años. Dio su testimonio en una conferencia cristiana de 15.000 personas. Los videos de esa conferencia han sido vistos más de 2 millones de veces en YouTube. En noviembre de 2024, Elías me llamó por teléfono satelital. Fue la primera vez que hablamos en 3 años. Me dijo algo que nunca olvidaré. Hermano Arjun, ¿recuerdas lo que te dije en la celda? Te dije que Dios me había mostrado que mi vida o mi muerte serían usadas para su gloria. Él me dejó vivir, pero no para que yo fuera cómodo. Me dejó vivir para que cada día que respire sea un testimonio de que Él es más fuerte que la muerte, más fuerte que el odio, más fuerte que cualquier gobierno que intente silenciar su nombre. Luego me dijo algo más, algo que me puso la piel de gallina.
Arjun, tú cumpliste tu promesa. Me dijiste que contarías esta historia, y lo has hecho. Ahora yo tengo una profecía para ti. Dentro de los próximos 5 años, verás este testimonio multiplicarse. Verás a personas en otros países perseguidos, en China, en Nigeria, en Corea del Norte, recibir este video y encontrar esperanza. Y algunos de ellos experimentarán sus propios milagros. ¿Cómo lo sabes?, le pregunté. Porque anoche tuve otro sueño, respondió. Vi una cadena de luces encendiéndose a través de un mapa. Cada luz era una persona que decidió no rendirse en medio de la persecución después de escuchar lo que Dios hizo por mí. Arjun, tu canal de YouTube es parte de esa cadena. Hermanos, no sé si eso se cumplirá. No soy profeta, pero sé esto. Si has llegado hasta el final de este video, tú eres parte de esa cadena. Tú eres uno de los eslabones. Déjame darte un dato final. Según Open Doors International, en 2024, más de 365 millones de cristianos enfrentan persecución alta o extrema en 50 países. Eso es 1 de cada 7 cristianos en el mundo. En 2023, 4.998 cristianos fueron asesinados por su fe. Eso es un promedio de 13 cristianos asesinados cada día. Pero también, en ese mismo año, se documentaron 1.847 casos de conversiones masivas en áreas de persecución, momentos donde 20, 50, 100 personas decidieron seguir a Cristo a pesar de las consecuencias. Y en 39 de esos casos, las conversiones ocurrieron inmediatamente después de eventos sobrenaturales, sanidades inexplicables, liberaciones milagrosas o protección divina documentada. El testimonio de Khartoum no es único, es parte de un patrón. Dios está actuando en las zonas más oscuras del planeta y está usando testimonios como este para encender la fe de millones. Antes de cerrar, quiero leerte el versículo que el pastor Elías me pidió que compartiera al final de esta historia. Es Hechos 12:5-11. Dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los centinelas custodiaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con una palmada en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de sus manos. El ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Así lo hizo Pedro. «Ponte el manto y sígueme», le dijo el ángel. Pedro salió tras él, pero no sabía si lo que el ángel hacía era real, pues le parecía que estuviera viendo una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y llegaron al portón de hierro que da a la ciudad. La puerta se les abrió por sí sola, y salieron. Caminaron unas cuadras, y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Hace 2000 años, Dios envió un ángel para liberar a Pedro de una ejecución segura. En julio de 2019, Dios hizo algo igual de imposible en Sudán. Y hoy, en este momento, mientras tú ves este video, Dios está haciendo milagros similares en lugares que ni siquiera conocemos. Mi oración final para ti es esta: si eres cristiano y estás enfrentando persecución, recuerda que el Dios de Elías es tu Dios. Él puede librarte, y si decide no librarte, Él estará contigo en el fuego, como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. Si eres cristiano pero vives en libertad, ora por tus hermanos perseguidos. Sus nombres quizás no los conozcas, pero Dios sí los conoce, y tus oraciones tienen poder real. Si no eres cristiano, pero esta historia te impactó,
Déjame decirte algo. El Dios que resucitó a Elías después de 4 minutos de muerte es el mismo Dios que resucitó a Jesús después de 3 días de muerte. Y Jesús resucitó para ofrecerte vida eterna. No importa qué hayas hecho, no importa cuánto hayas dudado, Él te está llamando hoy. 3 peticiones finales. 1. Comenta amén si crees que Dios sigue haciendo milagros hoy. 2. Comparte este video con 3 personas que necesitan escuchar esta historia. 3. Suscríbete a este canal porque cada semana comparto testimonios reales de milagros, protección divina e intervenciones sobrenaturales documentadas. Y si quieres apoyar a cristianos perseguidos en Sudán y otros países, te dejo enlaces en la descripción de organizaciones verificadas que están haciendo trabajo real sobre el terreno. Que el Dios de Elías Munene, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que venció a la muerte, te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fin.